soy Jorge Rodríguez de la Universidad Agraria del Ecuador, mi compañero José Luis Terreros, y estamos en una visita a una empresa de transporte y logística de transporte pesado. En estos momentos nos vamos a dirigir dentro de la compañía para entrevistar a un DBA. Sigamos. Buenos días. Saludo al ingeniero Miguel Ramírez, DBA de esta empresa, de logística de transporte. Por adelante para ayudarle con su proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Choe. Estamos aquí en la oficina del ingeniero Miguel Ramírez y vamos a conocer más sobre el mundo de un DBA o de un administrador de base de datos. Buenas tardes, mi nombre es María José Esterilla, vengo de la Universidad Agraria del Ecuador y voy a realizar unas preguntas al DBA ingeniero señor Miguel Ramírez. Ya. Va a ser un gusto contestar su pregunta. Ingeniero, ¿qué es para usted un DBA? Bueno, un DBA es la persona encargada de todos los aspectos de datos, de la base de datos en una empresa. Aparte de eso, es la persona que se encarga de crear y diseñar una base de datos. En esos aspectos tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos la recuperabilidad de una base de datos, tenemos la integridad de los datos, tenemos también lo que es el desempeño y la disponibilidad que tenga una base de datos. Por ejemplo, en el desempeño, el DBA no trabaja solo. Siempre cuando se va a realizar un proyecto en una empresa, se va a levantar un sistema, se debe trabajar en conjunto con el grupo de sistemas. Por ejemplo, el DBA tiene que tener la disponibilidad de darle los datos concisos a la persona que va a ser el desarrollador del sistema. El DBA debe ayudar y también dar sus ideas técnicas. ¿Cómo se va a hacer, cómo va a establecer mi base de datos, mi tablas? Por ejemplo, yo tengo aquí una tabla, ¿ya? Y si mi desarrollador empieza a darme un sinnúmero de campos, yo como DBA, yo debería decirle, no, mira, ¿sabes qué? Estamos redundando campos, yo te expreso, te propongo que trabajemos de esta manera. Entonces, nosotros debemos darle también ideas al desarrollador. Él no es el cerebro de este proyecto. Debemos trabajar en conjunto y así podemos levantar un proyecto en una empresa. Y para usted, ¿qué perfil sería el adecuado para un DBA, un administrador de base de datos? Bueno, comenzando un perfil de DBA, un DBA primero que nada debe ser una persona titulada. Debe ser un ingeniero que ya tenga, bueno, si comienza desde cero no tiene experiencia, pero por lo general en las empresas cuando van a contratar a un DBA necesitan que tenga por lo menos 2 años de experiencia, que haya trabajado en base de datos, porque se va a levantar un proyecto nuevo. Ese es un perfil, es un pequeño perfil que piden todas las empresas. Aparte, el DBA tiene que tener, por ejemplo, sus principales perfiles, que sepa una persona confiable, que sepa respaldar las bases de datos, porque por ejemplo, si vámonos a lo drástico, hay un incendio, hay un temblor y tú no tienes un respaldo de tu base de datos, ese día trabajaste y mandas a la quiebra a la empresa, porque la empresa confía en ti. Por eso yo digo que la confiabilidad de los datos y el DBA tiene que tener un perfil muy confiable. Por ejemplo, no debe haber manipulación en la base de datos. Recordemos que ahí están todos los datos de la empresa. La empresa confía en el departamento de sistemas, le ha dado su apoyo, le ha dado recursos para que esto se levante bien. Eso es uno de los perfiles que tiene que tener un DBA. ¿Y qué funciones tiene usted como DBA? Bueno, la funcionalidad del DBA tiene un número de funciones. El DBA tiene que administrar la estructura de la base de datos, cómo está estructurada la base de datos. Por ejemplo, no sé si te puedes mover acá, que te voy a demostrar cuál es la base de datos que yo uso. SQL Server, les explico. Este es mi computador. Yo uso cliente de SQL Server aquí. Eso es una política de seguridad. Mi base de datos ya mismo se la demuestro, donde yo la tengo estructurada, donde yo la tengo establecida. Yo aquí, solo yo tengo SQL Server, ningún otro usuario. Y aquí yo puedo manipular los datos, más no levantar una base nueva, más no respaldar la base de datos. No me permite el cliente. Ya, solamente, y yo tengo, miren, incluso tengo creado otra base de datos para hacer pruebas de base de datos, que es una de las cosas que también tiene que tener un perfil de DBA. Hacer pruebas
para cuando van a realizar el proyecto, primero ver los errores antes de lanzarlo a los usuarios. Recordemos, los usuarios no son DBA, los usuarios no son ingenieros de sistemas, son usuarios, bachilleres en muchos casos, que ellos simplemente quieren dar enter y grabar el sistema nada más. Este es lo que se refiere a una funcionalidad ¿qué más? Administrar este developer. Un DBA debe administrar mira que yo uso aquí el developer de SQL Server. Aquí el administrador corporativo es el que yo manipulo los datos todos los días. Establecer un diccionario de datos. Recuerden que no el DBA trabaja solo, trabaja también con un desarrollador, con una persona que trabaja en las redes. Entonces yo puedo crear mis campos a mi manera, por ejemplo tablas, que si yo le pongo iniciales y todo. Yo tengo que crear un diccionario de esa base de datos para que el desarrollador también entienda lo que yo estoy haciendo. En este caso, lamentablemente, yo soy un DBA aquí, pero yo trabajo solo. Yo también soy desarrollador, pero igual yo hago mi diccionario, porque yo en cierto caso yo puedo también olvidarme de lo que he creado en una tabla o qué campos he utilizado. ¿Qué más puede? La confiabilidad de los datos. ¿Qué se refiere a la confiabilidad de los datos? Por ejemplo, los usuarios o los contadores, que yo trabajo mucho con los contadores, que es lo que más se trabaja en una empresa. Los contadores, ellos necesitan tener toda la confianza o la gerencia, que si ellos sacan un reporte, por ejemplo aquí, mire, les voy a enseñar mi sistema desarrollado. Ellos sacan un reporte en contabilidad de un mayor general, por ejemplo, buscan cualquier cuenta de una fecha establecida hasta cualquier fecha. Voy a ponerte aquí, qué sé yo, cuentas por pagar. Ellos necesitan que ellos necesitan que esos datos que ellos van a sacar de ese reporte sean los confiables, ¿ya? Ellos no se pueden decir, no, mira, yo saqué un reporte y nunca me dio nada, o sea, no son los datos no son confiables. Es lo primero que te van a decir, no, buscar otra cuenta, está mal ingresado un dato, ellos no se sienten satisfechos cómo está la confiabilidad de los datos. Enseguida van a reportar al departamento de sistemas qué pasó con estos datos, han sido manipulados, que se ingresó mal algo. Entonces el contador necesita tener la confiabilidad de estos datos. No solo el contador, la gerencia saca reportes, saca PIG de la empresa, PIG en este caso como es logística de transporte, un PIG de cuánto hemos gastado este año, cuánto hemos ganado este año. Entonces ellos confían netamente en el sistema. Bueno, eso es lo que sea en esta empresa. Si no ves, por ejemplo, tú ves los escritorios de las otras empresas, nosotros no